¿Sientes que tienes una postura cada vez más encorvada, además de dolores en la zona cervical o dorsal, tras pasar mucho tiempo sentado, trabajando o estudiando? Pues quédate a ver este vídeo porque en él te voy a dar una serie de ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu postura, así como también reducir tus dolores. La columna dorsal, o también conocida como torácica, es esa parte media que todo el mundo tenemos en nuestra columna vertebral y se va a situar principalmente entre el cuello o columna cervical y la zona lumbar. Si nos fijamos en nuestra columna vertebral, vamos a darnos cuenta que tanto la zona cervical como la zona lumbar tienen como una curvatura hacia adentro llamada lordosis. La columna dorsal, en cambio, va a tener esa curvatura un poquito más hacia afuera, dando lugar a la clásica S que todo el mundo conoce. Si nos fijamos entre la zona cervical y la zona dorsal, va a haber una zona en concreto donde esa curvatura de la columna va a tener esa tendencia al cambio y va a ser conocida como la charnela cervicodorsal. Es en esa zona especialmente donde va a haber una tendencia a la pérdida de la movilidad articular y también a acumular más tensiones a nivel muscular. Es por ello que al final vamos a acabar notando muchísimos dolores en esta parte de aquí atrás, sobre todo si pasamos muchísimo tiempo sentados o en posturas que favorezcan mucho más la flexión de la columna dorsal y no tanto su extensión. Seguramente muchas veces lo habréis escuchado o si no alguien os lo ha dicho, que cuando nos sentemos lo que tenemos que tener es esta postura erguida, donde al final saquemos el pecho hacia adelante, donde los hombros vayan hacia atrás, el cuello recto y que desde aquí pues estemos trabajando con el ordenador, estudiando, escribiendo o bueno, simplemente jugando. Siento deciros que esto es demasiado hipotético, demasiado bonito, pero que en la realidad es bastante falso y bastante complicado de hacer. Y es que cuando adoptamos esta posición y tenemos siempre en nuestra cabeza el trabajar durante 30 minutos, 40, sin perder aquí la postura y luego hacer una pausa, la realidad es que al cabo de 2 minutos o incluso 3, nuestro cuerpo automáticamente va a volver a adoptar esta postura porque esta es la postura que va a ser más económica para el cuerpo y nuestra cabeza realmente no va a poder aguantar tanto tiempo focalizándose para mantener esta posición. Esta postura más económica que vamos a acabar adoptando prácticamente todo el mundo va a conllevar consigo unos hombros más en anterioridad, una cabeza más adelantada, muchas veces también una flexión de cuello, ya que podemos estar aquí escribiendo o incluso leyendo, al igual que una flexión dorsal, y esto va muchas veces a generar tensiones a nivel cervical posterior, ya que aquí los músculos van a tener que soportar mucho más peso a nivel de la cabeza. Si mantenemos mucho tiempo la cabeza hacia abajo también, pues va a generar una hipoxia a nivel muscular y eso va a también darnos un dolor más sordo, que eso sí, va a mejorarnos mucho con el dolor. Por eso cuando movemos un poquito aquí o masajeamos, pues eso nos alivia. Y a nivel dorsal, sobre todo, no va a haber una movilidad en extensión, con lo cual más tiempo mantenida esta postura va a generar unas limitaciones a largo plazo. Es por ello que los ejercicios que te voy a mostrar a continuación van a tener como objetivo principal mejorar la tolerancia de todo este tejido que va a estar expuesto a una carga determinada en esta posición y también a mejorar la movilidad tanto a nivel dorsal como a nivel cervical, al igual que la fuerza de todos los músculos que trabajan. El primer ejercicio que os voy a enseñar a mí personalmente me encanta y se lo mando muchísimo a mis pacientes, ya que solamente nos va a hacer falta una silla con un respaldo y esto hará que lo podamos hacer muchísimo en casa y va a tener como objetivo la mejora en extensión de toda la zona dorsal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrazarnos aquí, haciendo, como podéis ver, un triángulo con nuestros brazos, es decir, cada mano va a ir a un omóplato y vamos a pegarnos en la silla al respaldo. Desde aquí lo que vamos a hacer es simplemente llevarnos los brazos y el triángulo hacia atrás, utilizando el respaldo de la silla como un apoyo y una fijación en la zona dorsal para generar todo lo que es una extensión en esa articulación en concreto a nivel superior. De esta forma el ejercicio quedaría así. Vamos hacia atrás y volvemos. Vamos hacia atrás, si os fijáis, la silla, el respaldo nos hace ese empuje y nos permite trabajar la extensión de las dorsales de una forma muy sencilla. Ahora bien, si os fijáis, el respaldo está a una altura determinada, con lo cual esto lo que va a hacer es que podamos jugar nosotros con la altura del respaldo, es decir, si tenemos varias sillas en casa, al igual que también podemos jugar con cómo nos sentamos en la silla, es decir, si nos sentamos más pegados a la silla, pegamos la espalda al respaldo, pues vamos a trabajar un poquito más en la zona más baja de la columna dorsal. Si os fijáis, aquí estoy movilizando un segmento más bajo, más inferior, y por otro lado, si adelanto y me despego un poco más,
voy a poder llevar mi columna dorsal un poquito más alta al respaldo y con la misma posición, aquí cruzando los brazos, voy a poder llegar hacia atrás. Y aquí simplemente voy a ir haciendo repeticiones. Hago repeticiones sin forzar la posición y vuelvo. Es un ejercicio súper potente, súper sencillo, que no os va a hacer mal. Es decir, si el respaldo pues, os aprieta muchísimo, podéis poneros algo que amortigue un poquito, ya sea una toalla, a mí me gusta una toalla o un cojín, y ir haciendo el mismo movimiento. Atención aquí el cuello, de que el cuello no vaya mucho hacia atrás. A mí me gusta o bien acompañar con el cuello el propio cuerpo, o en este caso simplemente ir hacia abajo, mirar siempre hacia nuestros codos y que aquí sea solamente la dorsal que trabaje. Seguimos con movilidad dorsal para este segundo ejercicio, pero en este caso vamos a trabajar sobre todo la rotación. Para ello lo que vamos a hacer es ponernos en posición de caballero. A mí me gusta siempre poner una especie de goma espuma o algún cojín en la zona de la rodilla para que la presión contra el suelo no sea tan grande y no nos haga daño. Vamos a adelantar esta pierna a 90 grados, como fijáis aquí, en lo que es la rodilla con respecto también a la cadera y nuestro cuerpo. Vamos a poner una mano pegada al muro y con la otra desde aquí vamos a abrir todo lo que podamos hacia afuera. Este ejercicio se llama el ejercicio del libro abierto, pues como podemos ver es como si fuésemos un libro y desde aquí simplemente abrimos el libro hasta que notemos que aquí nos tira y volvemos. Aquí lo más importante va a ser no despegar tanto el brazo como la rodilla y la pierna de lo que es la pared y continuar con el ejercicio. Abrimos, aquí empieza ya a tirarme porque mi movilidad, pues estoy tieso también, gente. Si os fijáis en el intro, también tengo ahí un poquito de joroba. Pues, up, y vuelvo. Vamos a ir haciendo repeticiones. La movilidad realmente no tiene como un límite, porque cuanto más hagamos, más vamos a beneficiarnos. A mí me gusta o hacerlo por tiempo, es decir, hacer un minutito o 2 minutitos este ejercicio, estos movimientos, intentando llegar cada vez más, o ponerme pues, un objetivo de repeticiones. Cuando se trata de movilidad, a mí me gusta trabajar a repeticiones más altas, 20 o incluso 30, ya eso depende de cada persona, y luego pues hacer una pausa, descansar o evidentemente cambiar de lado. Siempre habría que hacerlo, en este caso, como trabajamos la rotación de un lado, pues simplemente pues cambiamos y lo hacemos con la otra mano. Tercer y último ejercicio de movilidad dorsal, amigos. En este caso vamos a hacer un clásico del canal, el Cat Camel, pero vamos a añadirle una pequeña variante que va a hacer que nos focalicemos mucho más en la zona dorsal. Si nos acordamos de otros vídeos, en el Cat Camel teníamos que estar respetando constantemente la posición de las manos, que tenían que estar alineadas con el hombro a 90 grados, al igual que la posición de las rodillas con respecto a las caderas. El movimiento clásico era aquí, donde al final movilizábamos toda la columna en general, y aunque sí que es verdad que este ejercicio también podría servirnos, lo que os voy a dar es una variante en la cual vamos a apoyar muchísimo más, bueno, vamos a apoyar sobre todo los antebrazos y donde vamos a sentir muchísimo más el trabajo en la parte superior de la columna. Para ello, ponemos los antebrazos, bueno, aquí podemos meter 90 grados de lo que es la flexión de codo, ponemos aquí, las piernas pues no se mueven, están como en el ejercicio de antes, y volvemos a hacer el mismo movimiento de llevarnos las dorsales hacia el techo, acompañando con las cervicales en flexión. Yo siempre digo aquí a mis pacientes de mírate los pantalones, mírate los pies, y volvemos a hacer y hacemos el movimiento contrario. Llevamos las dorsales hacia adentro, sacamos el pecho y acompañamos con el cuello en extensión. Aquí sobre todo vamos a notar mucho más esa tensión a nivel de la charnela de la que hemos hablado al principio del vídeo, la charnela cérvico-dorsal, que es donde se van a acumular muchísimo más tensiones a nivel muscular y es donde va a haber mucha más esa tendencia a la pérdida de movilidad. Volvemos a hacerlo, llevamos hacia el techo y volvemos en extensión. Aquí sentimos muchísimo ese trabajo a nivel superior. Y volvemos. Una vez más. No miramos el pantalón. Flexión no. Y extensión. Flexión. Y extensión. Todo lo que podemos llegar a movilizar, obviamente sin pasarnos, sin generar dolores, sin generar molestias, pues va a ser ganancia progresiva a nivel de la
movilidad en extensión de la zona cervical y dorsal, que nos va a, digamos, a ayudar con toda esa posición en flexión para abrir mucho más esa postura y al final mejorar esa tolerancia de todo ese tejido. Si nos vamos a la zona cervical, aquí os voy a proponer dos ejercicios principalmente. Uno de ellos enfocado a mejorar la movilidad en extensión de esta y el otro a aliviar un poquito todas esas tensiones que se pueden ir generando por esas posturas mantenidas durante mucho tiempo. Para el ejercicio de movilidad lo que nos va a hacer falta simplemente es una pequeña toalla. Desde aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, la vamos a poner atrás y la vamos a pegar contra nosotros, aquí empujando hacia adelante. Si os fijáis, está en mis cervicales, empujo hacia adelante y desde aquí lo único que voy a hacer es ir hacia atrás con el cuello y volver. Esto se llama una movilización con movimiento, es decir, movilizamos aquí, empujamos la vértebra y la articulación hacia adelante para acabar movilizando el cuello hacia atrás en extensión. Es muy parecido al ejercicio que hemos hecho anteriormente con el respaldo de la silla para trabajar la extensión de las dorsales, solamente que en este caso pues lo hacemos en la zona cervical. Lo más importante de aquí es ese empuje 100% hacia adelante, es decir, no empujamos hacia arriba, no empujamos hacia abajo, para así poder movilizar. Es un ejercicio súper potente, a mí me encanta también, se lo mando mucho a mis pacientes, yo también lo hago, para mejorar todo lo que es esa movilidad en extensión, que como hemos dicho antes, es un movimiento que al estar todo el rato mirando hacia abajo, pues se pierde un poquito más. Por eso hay mucha gente que incluso cuando mira hacia arriba, pues pueden darle mareos o tienen mucha limitación hasta el punto de quedarse hasta aquí, de no poder ni incluso mirar hacia el cielo o hacia el techo. Entonces, este ejercicio le va a venir súper bien. Empujamos, movilizamos y volvemos. Vamos a poder también jugar como en el primer ejercicio para las dorsales con la altura, es decir, puedo poner mi toalla más arriba para movilizar segmentos superiores cervicales, al igual que puedo poner mi toalla a nivel medio o más abajo. Cuanto más abajo, pues más voy a ir hacia lo que hemos dicho antes, hacia la charnela cérvico-dorsal. Esto también me va a permitir hacer el movimiento un poquito más amplio, que por el caso contrario, si me pongo aquí, va a haber un poquito menos de movimiento. Muy buen ejercicio, podemos ir haciendo para mejorar la movilidad en extensión sin forzar. Segundo ejercicio de cervicales, hemos dicho, vamos a aliviar las tensiones. Para ello lo que vamos a hacer es, ponemos nuestras manos y nuestros dedos a nivel de toda la musculatura posterior cervical, al mismo tiempo que doblamos el cuello y miramos hacia abajo. Desde aquí vamos a juntar los dedos y a la misma vez que llevamos el cuello hacia atrás, vamos a separar todo lo que son los dedos hasta que lleguemos aquí en la parte lateral del cuello, al mismo tiempo que llevamos el cuello hacia atrás. Volvemos a hacer lo mismo, doblamos el cuello, apretamos aquí con los dedos un poquito y movilizamos. Eso es una especie de masaje, un poco de terapia manual, con también un poco movilización. Es decir, que mientras vamos movilizando, vamos moviendo y vamos masajeando. Hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, esto es potente, la verdad es que a mí me gusta ir cambiando siempre la altura, volvemos a decir lo mismo, podemos empezar desde aquí arriba, podemos ir bajando un poquito más, incluso más hacia la zona de charnela, al mismo tiempo que movilizamos. Muy buen ejercicio, sobre todo si pasamos rato estudiando, trabajando, podemos ir haciéndolo, es un ejercicio muy bueno para hacerlo durante ese periodo, cada 30, 40 o cada hora, ir haciendo unas pequeñas repeticiones para ir soltando un poco toda esa tensión a nivel cervical. Penúltimo ejercicio que os voy a enseñar, en este caso vamos a cambiar de zona o de región, nos vamos a ir un poquito más a los músculos pectorales en la parte de delante, que si bien es cierto que son músculos de los cuales no hemos hablado muchísimo durante el vídeo, pues van a ser también muy claves y muy importantes. Y es que al final, cuando mantenemos estas posturas en flexión, encorvadas, pues se va a generar un acortamiento muscular y también una especie de tensión muscular, y el ejercicio va a ir enfocado mucho más a relajar y a estirar toda esta parte. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a buscar una esquina de una pared en nuestra casa, estoy seguro que lo vamos a encontrar. Vamos a apoyar el brazo o doblado aquí a 90 grados para girar nuestro cuerpo y sentir todo lo que es el estiramiento a nivel de pectoral mayor. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es
mantener esta posición. Repito una vez más, apoyo mi codo y mi brazo y simplemente giro mi cuerpo todo lo que puedo. Aquí vamos a notar este gran estiramiento. Tened cuidado, no pasaros, no lleguéis al límite, porque al final también aquí hay estructuras nerviosas, todo lo que es el plexo braquial, lo que no queremos es sobreestirarlo y irritarlo, por lo cual simplemente podemos abrir un poquito aquí. Que esta posición no la notamos cómoda para hacer el estiramiento o también tenemos problemas a nivel de hombro, simplemente lo que vamos a hacer es con el codo estirado, venimos aquí y jugamos con esta posición. Vamos a acabar generando lo mismo, si bien es cierto que con el codo doblado vamos a enfocarnos un poquito más en el pectoral menor, que está por debajo, es un músculo más chiquitito y también es importante. Aquí vamos a trabajar más el superior, pero bueno, al final es un trabajo que nos va a ayudar muchísimo, porque lo que hemos dicho es que vamos a buscar esta apertura a nivel de posición y de postura durante el día. Cuando se trata de estiramientos, lo que podemos hacer es mantener durante unos 20-30 segunditos para ir mejorando esa movilidad, parar y luego empezar y progresivamente intentar llegar cada vez más sin pasarse. Y último ejercicio, amigos y amigas, si bien es cierto que todos los demás iban enfocados un poco más a la movilidad, al estiramiento, al alivio, en este caso vamos a coger una goma elástica si tenemos en casa o algo que puede ser un poquito más elástico para trabajar un poquito más la fuerza a nivel escapular, todo lo que son los músculos romboides, trapecio inferior y volviendo a buscar el mismo objetivo de apertura a nivel muscular y de postura. Para ello vamos a coger la goma elástica, vamos a estirar nuestros brazos y desde aquí simplemente vamos a separar los brazos generando tensión en la goma al mismo tiempo que llevamos la goma hacia nuestro pecho. Aquí lo que vamos a generar es esa tensión en la parte de atrás, esa contracción bastante potente. Podemos aguantar unos pequeños segundos y volver o simplemente hacer el movimiento de ida y vuelta. A mí siempre me gusta mantener un poquito aquí, un pequeño segundito y volver. Pequeño segundito y volver. Este ejercicio al final se trata de un ejercicio de fuerza, pues aquí no podemos tirarnos 20-30 repeticiones, con lo cual podemos empezar por unas 10-12 repeticiones y ahí podríamos ir aumentando hasta un máximo de 15. Bueno, pero mucho también podéis decirme, es que no tengo una goma elástica en casa, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, aquí te traigo una pequeña variante sin objetos para que también puedas hacer lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos las manos así, vamos a doblar un poquito los codos y pegarlos un poquito al cuerpo y desde aquí vamos a llevar los codos y los brazos hacia atrás, volviendo a buscar lo mismo, la posición de apertura. Mantenemos un poquito esa contracción detrás y volvemos. Mantenemos un poquito la contracción detrás y volvemos. Si nos fijamos, mis dedos, los pulgares, están mirando siempre hacia afuera. Hacemos una rotación externa al mismo tiempo que llevamos los propios hombros en retropulsión, que se diría, ¿no? En posterior. Un ejercicio también muy sencillito, menos fuerte que el anterior, porque al final lo estamos haciendo sin resistencia, pero también muy eficaz para ir comenzando a estimular toda esa parte a nivel dorsal. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Espero que el vídeo os haya gustado y que os sea de gran utilidad. Recordad ir haciendo todos estos ejercicios al menos 3 o 4 veces a la semana para que tengan también un efecto duradero en el tiempo. Y también, como siempre digo, si os gustan este tipo de contenidos, no olvidéis suscribiros, darle un buen like y compartir con todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.